¿Qué significa, Lorenzo Meyer, la muerte de la quina en todo su amplio significado político? Bueno, nos da la oportunidad de eso que tú sugieres, Carmen, de que reflexionemos sobre quién era la quina, por qué un líder sindical llega a tener un poder y sobre todo el poder local. Yo recuerdo la novela de Héctor Aguilar Camín, Morir en el Golfo, en donde me sorprendió que el retrato de la quina no solamente involucrara el control sobre el sindicato petrolero, eso no sorprendía a nadie, era una especie de Fidel Velázquez en otra dimensión, no había mucha diferencia. Lo que me sorprendió era la capacidad de gobernar la zona como si fuera un señor feudal. A él acudían las personas que tenían problemas familiares, si una esposa era maltratada por su esposo y tenía acceso a la corte era literalmente eso, una casa en donde la gente esperaba que el señor llegara el momento de recibir a los súbditos, y los súbditos se quejaban, él tomaba nota y les prometía, en los casos que la novela, que está basada en los hechos reales, si así procedía, les prometía justicia, y no se andaba con que a ver si el juez toma estas medidas y que qué dice la ley. No, señor, era el sentido de cacique de él, y hacía justicia. No estaba nada lejos de 500 años atrás o 700 años atrás de lo que hubiera sido un señor feudal en la Europa, o de un cacique mexicano normal de la época colonial o después. Lo que hace caer a la quina es que se pasó de las rayas según la visión que del poder tenía entonces Carlos Salinas. No lo apoyó como suponía Carlos Salinas que debía de apoyarlo, y además probablemente propició la publicación de un libro en donde un panfletito que no es nada nuevo, ya se habían publicado otros panfletos para desprestigiar a ciertos personajes, en donde se revelaba la participación de Carlos y de Raúl cuando eran niños en la muerte de una sirvienta, que la mataron de un balazo, pues la mataron como niños, una situación siendo tremenda. niños, siendo niños eso. Y entonces lo que viene es la venganza fuera de las normas legales, así como la quina había vivido fuera de la legalidad, así también se lo hicieron, ya lo pusiste. Es importante subrayar que es el ejército, Carmen, quien hace toda esta operación. Es una decisión que lleva a cabo el ejército. Las armas sembradas ahí estaban todavía en cajas de esas que recibe el ejército, no lo sabemos, pero podemos sospecharlo. El cadáver era de un señor, un pobre hombre que había muerto en un ministerio público en Chihuahua, si mal no recuerdo. Nada más faltaba que tuviera la etiquetita de la morgue en el dedo gordo del pie, porque además estaba desnudo. Yo no sé qué cómo hicieron el mínimo necesario para poder justificar que la quina debía estar en la cárcel, pero no guardaron las formas. A lo mejor no guardaron las formas porque querían que realmente nos enteráramos del doble juego, que la prensa y la acusación formal estuviera relacionada con armas que no le podían pertenecer, bueno, que no tenía derecho a tener, y un cadáver. Pero lo hicieron tan mal que nos estaban señalando, miren, de lo que es capaz. Eso es nada más una cortina de humo. Queremos que sepan que a las gentes importantes dentro del círculo gubernamental nunca serán tan importantes como para oponerse a una decisión presidencial, y la venganza del presidente es clara. Fue una idiotez de quienes hicieron el arresto, o fue perfectamente pensada. Déjame inclinarme por los segundos. Y luego tenemos, como tú señalas, el segundo quinazo, pues es el Baester. En este sexenio. En los dos casos es igual, es la venganza
de quien no se sintió apoyado, que sí llega a la presidencia, Carlos Salinas, Peña Nieto, y una vez en la presidencia usan los hilos del poder y dicen, ahora voy por ti, porque no se tocó al sindicato petrolero después de que la quina... Y tampoco al CENTE. Se tocó a algunos de los suyos, ¿no? En el caso de la quina fueron a dar a la cárcel el mismo entorno. Varios. En el caso de El Baster ni siquiera, es ella solita. El sindicato se deja... Bueno, su segundo quedó en su lugar. Exactamente, en el caso de la quina, los segundos fueron también a la cárcel con su jefe. Y su adversario fue el que quedó en su lugar, ese sí, que ya lleva muchos años ahí. Exactamente, entonces son variaciones, pero esa fórmula viene ¿de cuándo? De cuando se instituye el corporativismo como la base social del sistema priista, que es cuando, es en los años 30. Es con la CROM en primer lugar, pero sobre todo es con el presidente Cárdenas, es cuando él crea la CNC, cuando es la creación del sindicato petrolero, es entonces, es con el cardenismo. Entonces, es el corporativismo de los años 30 que está vivo cuando la quina y que está vivo hoy. Han pasado, ¿qué? 90 años, 80 años, y entonces sí tiene uno derecho a suponer, es mi caso, y así lo he puesto en otros sitios, que no ha cambiado el régimen, es el mismo régimen, han cambiado, digamos, las tonalidades del régimen, casi por accidente pasó el PAN 2 sexenios, pero estamos otra vez en donde estábamos antes. Si lo cortas entre el quinazo y el gordillazo, pues no hay ninguna diferencia. Entonces lo que está en medio fue más bien un pie de página, una anécdota. Denise Dresser, ¿qué dices? Murió la quina. Pues un ícono del corporativismo corrupto, clientelar. Me parece que la quina fue emblemático de una forma particular de ejercer el poder y distribuir sus prebendas, una forma que no ha muerto en el país, como dice el doctor Meyer. Y coincido, fue capturado magistralmente en la novela Morir en el Golfo, después se hizo película, que no es tan buena, pero la novela relata cómo se construyó ese imperio. Creo que fue en Campeche, ¿no? ¿O en qué estado? No, estaba en Tamaulipas. En Tamaulipas, perdón, Tamaulipas, sí. Regalaba, murió, por cierto, ¿sí? Regalaba casas, despensas, era el testigo en bodas, era el padrino en bautizos, era más poderoso que el propio presidente en su estado y en muchos otros ámbitos. Era un personaje salido de la narrativa de Octavio Paz sobre el logro filantrópico, porque en realidad era eso, alguien que distribuía y a la vez pedía apoyos a cambio. Ahora, la destrucción de su imperio comienza con su oposición a Carlos Salinas, y quisiera recordar específicamente cuál fue el detonador. Carlos Salinas llega a ser secretario de Programación y Presupuesto en el sexenio de Miguel de la Madrid. Recuerden que le decían, en lugar de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Salinas Recortari, porque se dedicaba a recortar cosas del presupuesto. Y como parte de este esfuerzo de modernización, entre comillas, ¿qué hizo Salinas? Obligó a que el transporte del petróleo fuera por licitación, en lugar de una adjudicación directa al sindicato, lo cual implicaba pérdidas multimillonarias para el sindicato. Y de ahí el nacimiento de este profundo odio, animadversión de la quina hacia Salinas, porque siente que afecta directamente el negocio que el sindicato hace cotidianamente con el petróleo. Entonces, la quina da instrucciones a los miembros del sindicato para que voten en contra de Carlos Salinas en la elección de 1988, para que salgan a votar por Cuauhtémoc Cárdenas, porque además lo sentían ideológicamente y políticamente más cercano, dada la nacionalización del petróleo y, bueno, la ideología de Cárdenas desplegada a lo largo de esa elección. Ahora, cuando lo aprenden, yo ingenuamente pensé, bueno, era muy joven en aquella época, pensé, bueno, este hombre, qué joyas, y que el cadáver, y recuerdo que algún analista político famoso me dijo, Denise, pero ¿no entiendes que cuando el Estado mexicano te quiere destruir, te destruye?
y a la postre nos hemos ido enterando de la siembra del cadáver, de cómo fue una cruzada orquestada por Carlos Salinas para destruir a uno de sus enemigos y sobre todo también para granjearse la simpatía de muchos sectores. Recordemos que esto ocurre poco después de la elección fraudulenta de 1988. Era una forma de construir capital político presentándose como un supuesto modernizador que iba en contra del corporativismo corrupto. Mas no fue así, simplemente se cambiaron de nombres. Es también el sexenio en el cual se coloca a Elbester Gordillo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en un golpe de Estado interno orquestado por el propio Salinas. Entonces lo que hubo fue un cambio de personajes, pero personajes que fueran leales a él, leales al sistema, pero no entrañaba un cambio en el corporativismo de fondo. Claro. Y de hecho es el corporativismo que venimos arrastrando. Leí un magnífico libro, Los Amos de la Mafia Sindical, donde cada capítulo está dedicado a un líder sindical distinto. Los que conocemos, los más famosos son Elbester y Carlos Romero de Champs, pero hay tantos más atrincherados en sectores, Joel Ayala, muchos otros que tienen sus propios imperios en cada sector. Francisco Hernández Juárez en la telefonía, por ejemplo, que además llevan décadas en el poder, que se han hecho de cuantiosas fortunas personales, que se venden al mejor postor en cada elección, porque además es un corporativismo que ya no es exclusivamente priista, fue panista en su momento, y la alianza de Fox con Elbester fue muy clara y desembocó pues en la ayuda electoral que la maestra le proveyó a Felipe Calderón, una ayuda capturada en ese gran libro de Ricardo Rafael, Los socios del Elbester. Hay todo un capítulo en el cual narra cómo los maestros se abocaron a llegar a las casillas a las 4 de la mañana para asegurar que serían los primeros en votar y también ser los representantes de casilla. Entonces, ese corporativismo sigue operando. La esperanza coyuntural que despertó la aprehensión del Elbester no se ha materializado en una política estatal distinta hacia ese corporativismo. Simplemente se instaló al frente del CENTE alguien que le es absolutamente leal a Peña Nieto y que no va a cuestionar la instrumentación de la reforma educativa. Y bueno, en el sector petrolero, ¿qué decir de Carlos Romero de Champs? ¿Qué no hemos dicho ya en este programa? ¿Cuántas veces no ha sido tema por los escándalos que lo rodean en los departamentos, los yates, la página de Facebook de su hija, ostentando las bolsas Louis Vuitton y que viajaba en avión privado con sus 2 perras? Y aún 3 perras. Sí, Keiko, Bolly y Morgancita. No sé por qué me acuerdo de esto, Carmen. Inolvidable, sí. Pero si uno analiza la letra chiquita de la reforma energética, pues se ve la perpetuación de este coto de privilegios, porque la reforma no contempla tocar al sindicato ni con el pétalo de una regulación. Dice que se respetarán los derechos de los trabajadores. ¿Y qué significa eso específicamente en el caso del sindicato petrolero? Es un sindicato cuyo contrato colectivo, e invito al público a leerlo, contiene varios párrafos en los cuales se permite que en cuanto se jubile el trabajador le herede su plaza a su familiar más cercano. Esto de la venta y la herencia de plazas no existe solo en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, también está presente en el Sindicato Petrolero, y que en este supuesto esfuerzo modernizador del gobierno de Peña Nieto, la reforma no contemple hacer algo con este sindicato en vez de en cuanto a transparentar sus fondos, sus recursos. Un sindicato opositor a la reforma. Claro, supongamos. Sí, pues nada más vemos la CENTE y ya está. Pero ya entonces, se puede uno imaginar. Si se instrumentan reformas con la misma fórmula del salinismo, que es dejar intereses intactos, entonces las reformas están condenadas al fracaso o a simplemente generar cuantiosas ganancias para otros cuates. En este caso, los cuates de Enrique Peña Nieto. Será un fracaso según ellos, será un exitazo. Déjenme hacer una pausa y a ese punto regresamos.